le pido, vamos a leer entonces en Jueces capítulo 8. Jueces capítulo 8, versículo 22. (8:22) de Jueces. Un pasaje que no leemos a menudo, ¿no? Que tiene sus singularidades, alguna cosa por ahí difícil de entender, pero vamos a sacar una aplicación de este capítulo y de este pasaje. Y los israelitas dijeron a Gedeón: sé nuestro Señor tú y tu hijo y tu nieto, pues que nos has librado de mano de Madián. Mas Gedeón respondió: no seré señor sobre vosotros, ni mi hijo os señoreará. Jehová señoreará sobre vosotros. Y les dijo Gedeón: quiero haceros una petición, que cada uno me dé los zarcillos de su botín, pues traían zarcillos de oro, porque eran ismaelitas. Ellos respondieron: de buena gana te los daremos. Y tendiendo un manto, echó allí cada uno los zarcillos de su botín. Y fue el peso de los zarcillos de oro que él pidió, 1700 siclos de oro, sin las planchas y joyeles y vestidos de púrpura que traían los reyes de Madián, y sin los collares que traían sus camellos al cuello. Y Gedeón hizo de ellos un efod, el cual hizo guardar en su ciudad de Ofra, y todo Israel se prostituyó tras ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Así fue subyugado Madián delante de los hijos de Israel, y nunca más volvió a levantar cabeza, y reposó la tierra 40 años en los días de Gedeón. Hasta aquí en la lectura de la palabra de Dios. Tomen asiento, por favor, hermanos. Aclaro que menciona, estamos hablando en la versión 60, zarcillos, está hablando de aros, ¿no? Que usaban en las narices, en las orejas, collares, también los camellos de los madianitos. De los madianitas eran adornados con estas joyas, oro. Y allí se menciona también ciclos, que nosotros tampoco sabemos mucho acerca de los ciclos, pero en otra versión dice que eran como 19 kilos. Lo traduzco como para que podamos entender más el texto y comprenderlo. Ustedes habrán escuchado esta semana que hubo un fuerte endiosamiento de un jugador de fútbol. ¿Prestaron atención a ese detalle? Que no fue detalle, ¿no? Todos los medios hablaron acerca de este jugador de fútbol, que se cumplió un tiempo de su fallecimiento y que directamente, no lo digo yo, ¿no? Sino que le dicen Dios, ¿no? Y hay su remera con ese nombre. Aquellos que ya tenemos tiempo y que lo conocimos desde su juventud, reconocemos, ¿no? La habilidad que ha tenido, ¿no? Impresionante, los éxitos deportivos. Y hasta podemos hablar a favor de él, que en sus inicios él se jactaba justamente de tener una familia bien compuesta. ¿Recuerdan algunos de ustedes? Él hablaba de su esposa, sus hijas, que eran lo principal, sus padres. En un principio era así, en su juventud, en sus inicios. Y uno decía, bueno, tiene una familia constituida, habla siempre de sus hijas, sus padres, ¿no? El éxito deportivo, y tenía una buena familia. Al principio, hasta donde uno podía observar, las cosas marchaban bien en sus inicios, en su juventud. Pero conforme avanzó el tiempo, comenzaron deslices en su familia, en su forma de vivir, hasta que fueron desastres, como conocemos, un declive total y la disolución de su familia y disolución de múltiples parejas, ¿no? La multiplicidad de hijos, hijas. Terminó en un desastre familiar y deportivamente también terminó perjudicando y dando malos pasos. Pero en un principio uno reconocía que tenía una familia, que era exitoso, y después vino el declive, el desastre. Y no voy a ahondar en esto porque es simplemente un ejemplo que uso hoy, pero llegamos a esto que lo levantan como un Dios, ¿no? Bueno, es el Dios de este tiempo, el Dios, ¿no? Modelo, justamente. Pero tuvo una época de apogeo y después declinó. Y esto es lo que sucede a muchos seres humanos y nos puede suceder a nosotros. El único, ustedes me lo van a responder, el único que es inmutable, que
que no cambia y que es perfecto, ¿quién es? Dios, ¿no? Él siempre perfecto y no va a cambiar, no va a tener declive. Pero por el contrario, nosotros tenemos nuestro apogeo, tenemos tropiezos, declives, nos recuperamos, nosotros no somos inmutables. Únicamente podemos vivir confiados y seguros cuando estamos unidos a Dios. Únicamente allí podemos tener estabilidad. No podemos confiar en nosotros mismos, ¿no? Espero que no confíe en usted, ¿no? Evidentemente no podemos confiar, por más experiencia y años que tengamos, podemos tener problemas. Los años, la experiencia, los conocimientos, el reconocimiento, el prestigio, los lugares, el estudio, la gran edad, gran familia, podemos enumerar un montón de cosas, grandes posiciones, dinero, lo que fuere, pero no podemos confiar, podemos tropezar y tener algún problema. Y lo sabemos, así que no podemos llamarnos a engaño, ¿no? No hay nada que nos garantice, podemos tropezar y caer. Y esto fue lo que le sucedió a Gedeón. El domingo pasado hablábamos glorias de Gedeón, ¿no? De todo lo que hizo, todos los triunfos que tuvo. Dios lo convocó, él derribó los ídolos, el altar allí pagano, restableció el culto a Dios en una época de anarquía, de desorden, donde no tenían ni para comer, tenían que esconderse. Convocó a la nación, el ejército se formó y él derrotó a los enemigos y liberó a su nación, ¿no? Un hombre glorioso, un héroe de la fe, está allí en Hebreos 11. Y sin embargo ahora, en este capítulo, que lo tendríamos que leer todo, pero no podemos por razones de tiempo, él empezó a transitar una zona gris, una zona con claroscuros, y que finalmente derivó en tropiezos, en tropiezos. Un hombre que tuvo un apogeo utilizado por Dios, brillante, glorioso, héroe. Y sin embargo, en este capítulo que le recomiendo que lo lea, uno como que ve que entra a navegar ahí en aguas un poco inciertas y finalmente tropieza. ¿Y qué es lo que le habrá pasado a Gedeón? ¿Por qué se le dio este declive? Porque el domingo pasado hablábamos glorias de él y hoy tenemos que hablar de una zona gris y con un tropiezo, allí que hemos leído. ¿Cuáles fueron los síntomas de este declive? ¿Cuáles habrán sido las razones, ¿no?, de este declive espiritual, de este enturbiamiento espiritual en su vida? Primero que nada, algo que dejó de hacer o algo que no hizo más y de lo cual hablé el otro día. Uy, si les preguntara de qué hablé el otro día, ¿no? Pero él dejó de consultar a Dios. Recuerdan que el otro día dijimos eso, ¿no? De que justamente su firmeza es porque estuvo unido a Dios, consultando a Dios, guiado por Dios, indagando en Dios, tratando de conocer a Dios. Siempre dialogando con Dios. Pero después de su triunfo, en todo este capítulo, léalo después, ya no se lo ve más dialogando con Dios, consultando a Dios. Qué curioso, ¿no? Buscando su palabra, inquiriendo en Dios, buscando la guía, viendo quién es Dios. Entramos en este capítulo 8 y es como que ya Gedeón cambia totalmente, radicalmente. Todo lo bueno que tuvo antes de consultar a Dios, siempre buscar el apoyo de Dios, la guía de Dios, quién es Dios, ahora nada. No hay ningún tipo de diálogo con Dios, ninguna consulta. Léalo porque es muy curioso justamente esto. Lo fuerte que fue antes, que siempre buscó la guía de Dios, ahora nada. Ya no hay más diálogo con Dios, más trato con Dios, más consulta con Dios. No le interesa más indagar en Dios. Allí comienza el capítulo, viene de triunfar sobre el enemigo, sobre los madianitas, y se encuentra con una tribu problemática de Israel, la tribu de Efraín. Y los de Efraín le dicen, ¿por qué no nos convocaste para esta jornada histórica de batalla, de triunfo? Y él trata de calmarlos, de encauzar la discusión, pero allí no aparece Dios. Él persigue, cruzó el río Jordán, quiere perseguir a los que escaparon de los madianitas, va con sus 300 hombres, y allí tiene que buscar provisiones en 2 ciudades que le son rebeldes, que no lo ayudan. Él tiene que resolver qué hace con esas 2 ciudades, lo resuelve, Dios no aparece, no le consulta nada.
Llega frente a los madianitas que han escapado, los tiene que enfrentar, captura a los dos reyes principales, lleva adelante la batalla, no consulta nada a Dios, no figura Dios allí. Captura a los dos reyes, tiene que resolver qué hacer con esos reyes, lo resuelve a su manera y a su forma, no consulta nada a Dios, Dios no figura. Y finalmente, allí en esto que ya lo leímos, ya están enterados, manda hacer este efod, esta vestimenta de los sacerdotes, que terminó prostituyendo a Israel y causando problemas, y no consulta a Dios. Tampoco consulta a Dios. Dios está ausente. En este capítulo prácticamente no figura. No, en el inicio, cuando tenía los grandes desafíos, los grandes problemas que enfrentar, que destruir el ídolo, el altar, que enfrentar a una nación poderosa, él consulta a Dios, escucha, le pregunta, indaga. Pero ahora cuando ya triunfó, cuando ya está más tranquilo todo, cuando las cosas son buenas, digamos, las malas y las buenas, diríamos, en las malas lo consultó, en las buenas es como que se distiende. Ya no necesita apoyarse en Dios. Cortó su diálogo con Dios. Esto es una de las claves del declive, la principal clave del declive. Todo lo bueno que tuvo antes, ahora no lo practica. Cuando ya el éxito está garantizado, abandonó la dependencia. Dejó de consultar a Dios. Uno diría, porque uno está pensando en uno, en su propia vida, uno diría, bueno, no es una falta tan severa. Es decir, el homicidio, el robo, el adulterio, dejar de concurrir a la iglesia por meses, no leer más la Biblia, esas son cosas graves, ¿no? Esas son cosas serias. No consultar a Dios por alguna cuestión, uno lo ve como algo secundario, como algo menor, no tan severo al menos. Pero créame, hermano, y también yo tengo que creerlo, que es muy distinto depender de Dios a depender de uno mismo. Manejarse por cuenta de uno y manejarse por cuenta de Dios y bajo la guía de Dios es muy distinto. Hay una diferencia enorme. Las consecuencias son muy notablemente distintas. Las consecuencias que puede producir manejarnos bajo la guía de Dios a hacer lo que a uno se le ocurre. Es muy distinto. Este fue un tropiezo que tuvo Abraham. Abraham estaba en la tierra que Dios le había llamado, de la Mesopotamia, lo instaló allí en Canaán, en lo que iba a ser la tierra prometida, y de pronto Abraham, que estaba allí con su carpa, su ganado, su familia, sus siervos, vino el hambre sobre la tierra. Y Abraham tampoco consultó a Dios, ¿no? Y dijo, ¿a dónde voy? ¿Qué hago? Bueno, me voy para Egipto. No consultó nada, se fue para Egipto. Cuando está llegando a Egipto, la esposa es linda, ya hemos hablado de esto algunas veces, lo conocemos, la esposa era linda y dice, bueno, vamos a mentir. No dijo que iba a mentir, pero era una mentira. Vamos a hacer que es la hermana, ¿no? Sin consultar a Dios. Otra vez, entró en Egipto, todos vieron que efectivamente era linda, entonces se enteraron las autoridades, se enteró Faraón, la llevan a la casa de Faraón y ahí ya empiezan los problemas. Vino una gran plaga sobre la casa de Faraón, grandes enfermedades, Faraón se da cuenta del engaño, de la mentira, lo manda a llamar a Abraham, lo acusa, el mal ejemplo, el mal testimonio, la plaga que vino sobre esta gente, manda a llamar a los soldados y lo echa, lo expulsa de la tierra, que lo custodien y lo echen de acá, no queremos saber nada con esta gente, ¿no? En medio de todo ese episodio, Dios no es consultado. Se mandó, como decimos nosotros, se mandó por su cuenta a Abraham. Perjudicó a las demás personas, dio un mal ejemplo, un mal testimonio, lo echaron, perdió el tiempo, se alejó del lugar de la bendición. Todo porque se manejó por su cuenta, nunca consultó a Dios. Conducirnos por nuestra cuenta, ¿no? Decidir por nosotros mismos, ¿no? Puede generar problemas. A veces problemas graves que duran años, a veces problemas inmediatos, pero evidentemente cuando dejamos la dependencia de Dios, dejamos de buscar el diálogo con Dios, de consultar a Dios, las consecuencias son negativas, como fue en el caso de Gedeón. Dejó el diálogo con Dios. Inesperadamente, sorpresivamente, todo lo fuerte que había sido antes, ahora lo abandonó y empezó su declive. La segunda falta o el segundo síntoma del declive espiritual de Gedeón, algo sobre lo cual tenemos que pensar, es que perdió el dominio propio.
perdió el control sobre su persona. Se descontroló, diríamos. Como consecuencia del abandono del diálogo con Dios, de la relación con Dios, él quedó solo. Quedó solo, se separó de Dios y empezó a ser un hombre impulsivo, ¿no? que actuaba irracionalmente, según los impulsos de odio, irritación, venganza. Se convirtió en un hombre dominado por sus impulsos, ¿no? Y eso se ve claramente. Allí le pide, está con sus 300 hombres, cruzó el río Jordán, ya han tenido una gran batalla, tiene que seguir persiguiendo a miles de madianitas, necesita provisiones, llega delante de 2 ciudades y le dice, bueno, necesitamos alimentos, estamos peleando por ustedes, provisiones. Las 2 ciudades de Israel le dicen, no, no te vamos a ayudar. Y él ahí, uno tendría que ver el cuadro, ¿no? Que se irrita, se enoja, empieza a responder qué es lo que va a hacer. Y cuando vuelva los voy a azotar a todos los principales allí con espinas, y a esta torre y esta ciudad la voy a derribar y voy a matar a los que están en la torre. Y efectivamente después, cuando volvió otra vez, ¿no? En su enojo, irritación, él allí derribó la torre, mató a esa gente, azotó a los principales. Un hombre impulsivo, enojadizo, vengativo, le hace mal, yo hago mal. Irritable, ¿no? Que no consulta a Dios y pierde el control. Y después, más adelante, va frente a los madianitas, los derrota, ¿no? Allí captura a los 2 reyes principales y tiene a los 2 reyes allí principales de los madianitas, es la victoria final, ya no queda nada de ellos, y allí de pronto empieza a hablar con ellos y les pregunta, ¿a quiénes mataron ustedes? Y nosotros matamos a gente que es parecida a vos, de tu talla. Mataron a mi familia, a mis hermanos, y allí otra vez se descontrola, pierde el dominio, y le pide al hijo menor, bueno, que los mate él. El hijo menor chiquito no quiere matarlo, tiene que agarrarle la espada, los mata. Si no me hubieran hecho esto, yo no los hubiera matado, ahora los voy a matar. Un hombre descontrolado, irritable, ¿no? Que hace justicia por su cuenta, que perdió el dominio, ¿no? Que devuelve golpe a golpe, digamos. Lo que me hacen a mí, yo se lo devuelvo. Un hombre impulsivo. Se alejó del diálogo de Dios, perdió la dependencia con Dios y perdió el dominio propio. Perdió el dominio propio. Aquellos que recuerdan en Gálatas 5, el fruto del Espíritu. ¿Recuerdan el fruto del Espíritu? Amor, gozo, paz, paciencia, benignidad, bondad, fe, mansedumbre. ¿Y cuál sería la otra? Templanza, que si lo leemos en otra versión es dominio propio. Eso no es virtud propia, no es virtud nuestra. Eso lo produce el Espíritu en nuestra vida. Eso lo recibimos de Dios. El dominio propio, el control, la templanza, justamente. Si nos falta templanza, hay un problema. El Espíritu no está obrando en nuestra vida. No lo tenemos, escucharon, ¿no? No es una virtud propia el dominio propio, el control. Eso lo genera Dios en nuestra vida. Gedeón se había separado de Dios, del diálogo con Dios, perdió el dominio propio, dominado por los impulsos, el enojo, la irritación, devolverle el mal al otro, ¿no? Irrefrenable, impulsivo. Esto le pasó también a otro hombre en la palabra de Dios. ¿Recuerdan a alguien que se levantó y mató a alguien? ¿A un egipcio? Allí ya les estoy ayudando, al egipcio. Moisés. Moisés a los 40 años salió del palacio donde se criaba, allí de la buena posición, y quiso ver cómo estaban sufriendo sus compatriotas, los israelitas. Él sabía que era israelita, y de pronto vio a un israelita que era azotado por un egipcio, porque eran esclavos, eran maltratados. Él miró para todas partes, vio que no veía a nadie, que no había testigos, se levantó y mató al egipcio y lo escondió, ¿no? Y se fue. Un hombre impulsivo, vio que estaban maltratando, yo me levanto, lo mato, ¿no? Al otro día vino, había 2 israelitas peleando entre ellos y se quiso terciar, vamos a resolver esto, y le dijo, ¿qué? ¿Nos vas a matar como mataste el de ayer? Así como reaccionaste violentamente ayer, impulsivamente, y mataste al egipcio, ahora vas a reaccionar y nos vas a matar a nosotros. Hasta los israelitas se dieron cuenta que era un hombre impulsivo. Este que se levanta y nos mata ahora a nosotros. Le agarró la locura otra vez. Un hombre irrefrenable, impulsivo, que actuaba violentamente. Se enteraron todos, tuvo que escapar 40 años en el desierto. 40 años en el desierto aprendiendo dominio propio y control. Perdió 40 años por no tener control.
por manejarse según sus impulsos, no tener dominio propio. ¿Cuál es nuestra situación con respecto a esto que estamos hablando? ¿Nos dominan los impulsos, las emociones o tenemos control sobre ellos? ¿Tenemos dominio propio o nos gana a menudo el descontrol? Pensemos, ¿cómo reaccionamos cuando nos sucede algo inesperado? Cuando tenemos todo planificado, comienza mañana, el lunes, todo esto, y surge un problema inesperado, nuestros planes se caen, y aparece un problema sobre el cual no tenemos responsabilidad ni culpa. ¿Cuál es nuestra reacción en esos momentos? ¿Hay dominio propio o nos descontrolamos, ¿no? Cuando otra persona se conduce mal o nos altera, nos perjudica, allí se ve el dominio propio, ¿no? O que somos víctimas de nuestros impulsos. El que está unido a Dios por obra del Espíritu Santo tiene dominio propio. Esta es una de las marcas, uno de los síntomas. Si no hay dominio propio, si los impulsos nos dominan, es un síntoma de declive espiritual, como fue el caso de Gedeón, como para que lo observemos, ese síntoma. Y un tercer y último síntoma negativo que se manifiesta en Gedeón, y es el cual hemos leído específicamente, ¿no? Es que conforme él fue abandonando el diálogo con Dios, y fue siendo presa de sus emociones, de sus pasiones, de sus impulsos, es como que uno observa que su visión espiritual de Dios, del servicio a Dios, se va enturbiando, se va oscureciendo. La visión que él tiene de la devoción a Dios, del servicio, de la vida espiritual. Acá leímos que justamente él manda hacer un efod y lo coloca allí en la ciudad de Ofra, donde estaba él. El efod, para ponerlo en palabras sencillas, es una vestimenta que usaban el sumo sacerdote, ¿no? Es el pectoral, la parte de acá, ¿no? Y que era principalmente metálica y tenía unas incrustaciones de piedras preciosas, ¿no? Y el sumo sacerdote lo usaba, ustedes saben, cuando entraba en el tabernáculo, los sacrificios, la expiación, los corderos para pedir el perdón, ¿no?, de los pecados, y para invocar a Dios, para consultar a Dios. Usaba ese atuendo, esa vestimenta metálica, ¿no?, que tenemos algún indicio de cómo era, pero no a la perfección. Y de pronto Gedeón manda hacer un efod. Ahora, todo de oro, lo coloca allí en su ciudad. ¿Para qué lo hizo? Bueno, no vamos a conjeturar, pero resulta extraño. ¿Para qué mandó a hacer un efod de esta vestimenta sacerdotal? ¿Qué utilidad tenía? Es que la visión espiritual de él se está enturbiando. Acá lo principal pasa por el sumo sacerdote, la persona que está oficiando, por la tarea que está haciendo de intermediar entre Israel y Dios, llevando la sangre del cordero para que se expíe el pecado, para hacer justicia, para recibir perdón. Lo importante es la persona y la tarea que está haciendo, no es el atuendo mágico. Gedeón piensa que la cuestión es la vestimenta que tiene el sumo sacerdote, no la persona y la tarea que está haciendo. ¿Me van siguiendo lo que quiero explicar? Es decir, pone el acento en una formalidad, como que tiene cierto poder, cierta magia tener el efod. La cuestión es la persona que está oficiando y la tarea que está haciendo delante de Dios. Él cree que por tener ese objeto allí ya es algo especial ese objeto. Es el objeto el que le asigna valor al sumo sacerdote, ¿no? Está confundido espiritualmente en cómo es Dios, lo que Dios está buscando. Le está dando relevancia espiritual a una ropa. A una ropa le está dando relevancia espiritual. Aquel que hablaba seriamente con Dios, que dialogaba con Dios, que le preguntaba, que trataba de conocer cómo era Dios, que buscaba a Dios, cuánto le iba a apoyar, que lo adora, que lo reconoce como el ángel de Jehová, ahora está preocupado por la ropa que usaba el sumo sacerdote y por colocarla allí en un santuario en su ciudad, una ropa ritual. Tiene la visión espiritual totalmente oscurecida, reemplaza el diálogo con Dios con una formalidad exterior, con un objeto material. Esto es un peligroso declive espiritual, grave declive espiritual, ¿no? De dialogar con Dios, de tratar directamente con Dios, de conocer a Dios, recibir la guía de Dios
Ahora quiere colocar un objeto y reverenciar ese objeto, dándole un poder especial a ese objeto. Un declive muy pronunciado en realidad que tuvo Gedeón. Nosotros también podemos tropezar en esto mismo, ¿no? Podemos creer que si cumplimos ciertas formalidades religiosas, ciertos rituales, ceremonias, somos buenos cristianos. Y hoy llovió, pero vinimos. Y todos los domingos yo voy a la iglesia. Y cada primer domingo de mes yo participo de la cena. Y ahí está la caja y yo ofrendo. Y yo me bauticé. Y yo leo la Biblia todos los días puntillosamente, tal horario, siguiendo un orden. Cumplo todas estas formalidades y soy un cristiano espiritual. ¿No? Asisto, la cena, ofrendo, leo, y esas son las credenciales de que soy un cristiano. Y no, son formalidades exteriores. Todo eso, para tener valor, tiene que estar respaldado por un corazón, una vida que haya detrás, un diálogo con Dios, un conocimiento de Dios, un seguir la palabra de Dios, seguir su voluntad. Esas son expresiones de nuestra vida espiritual. Las formalidades por sí solas, asistir por asistir, tomar la cena por tomar la cena, por sí solas no tienen ningún valor, hermanos, ningún valor. Tiene que haber una vida espiritual detrás que la sostenga a esas formalidades, ceremonias y prácticas. Este justamente, ¿no?, es un peligroso síntoma que tenemos que analizar, cuando le damos más valor a cumplir ciertas formalidades más que al interior, nuestra vida, nuestro corazón. Este es un punto muy importante. No, sí, yo asisto, yo hago, yo trabajo, yo vengo, yo ofrendo. No, pero no es esa la cuestión. La cuestión es pasarle el corazón. Si en el corazón pasa, todo eso tiene valor. Si no, son formalidades religiosas, exteriores. Incluso el hacer el efod, esta vestimenta sacerdotal, trastocó sus prioridades espirituales y las de su casa e Israel. Si leyó con atención, dice, y todo Israel se prostituyó tras de ese efod en aquel lugar, y fue tropezadero a Gedeón y a su casa. Es decir, empezaron a reverenciar ese efod. Parece casi ridículo, pero el pueblo de Dios, Gedeón, que había hablado con Dios, ahora empezó a reverenciar y darle culto a una vestimenta sacerdotal hecha en oro. De pronto, aquel que seguía a Dios, Dios tenía prioridad, la palabra de Dios le marcaba el rumbo, ahora Dios pierde posiciones y lo más importante es reverenciar y rendir culto al efod que está acá, a este objeto. Y su casa y todo Israel se prostituyó. Fíjense, Dios dejó de ser prioridad y un objeto material ocupó su lugar. Y el objeto material, no quiero entrar en esto, ¿no?, pero el objeto material venía de los madianitas, era del oro de ellos. Algo de los madianitas se le pegó ahí también, está para pensarlo eso también. Tenemos que pensar seriamente en esto, ¿no? Es decir, en algún momento de nuestra vida Dios fue absoluta prioridad, ¿no? Cuando llegamos al Señor, cuando era jóvenes, el primer trabajo que nos dieron en la iglesia, y cuando llegamos y conocimos, queríamos contarles a otros lo que nos estaba pasando y traerlo. Eso, la gran pasión que sentimos, ¿no?, en un momento. Bueno, ¿sigue siendo así en nuestra vida? ¿Dios sigue siendo prioridad en nuestra vida o no? ¿O eso que se daba en el pasado ya cambió? ¿Seguimos dándole prioridad a Dios? ¿Sigue siendo Él lo primero? ¿O ese primer amor se apagó? ¿O quizá hay una lucha en nuestra vida en este momento? ¿Es Dios prioridad o hay una lucha? Siempre estamos en medio de la lucha, hago esto o no, pero me interesa más lo otro. ¿Hay una lucha, una rivalidad de prioridades en nuestra vida? Piense o pensemos en las cosas que más centramos nuestra atención el lunes, martes, miércoles, jueves, en las que más pensamos, en las que más tiempo invertimos. ¿Están subordinadas a Dios o finalmente terminan ocupando el primer lugar? ¿Dios es la primera prioridad en nuestra vida o de pronto los efod de esos empezaron a subir y Dios perdió lugar? Ojo con eso. ¿Recuerdan a los fariseos? Los fariseos se reunían como nosotros, ellos el día sábado en la sinagoga. Y allí llegó Jesús, y Jesús vio a una persona enferma, una persona endemoniada, una persona con trastornos, y la sanó. Y los fariseos, no, la formalidad, es el día sábado, no se puede hacer nada.
la formalidad ante todo, ¿no? Ni el hacer el bien. Y finalmente, como hizo el bien Jesús, sanó a la persona, empezaron a hacer planes para destruirlo. Estaban destruyendo al Mesías, al Hijo de Dios. A Dios querían destruir. La formalidad, finalmente, los fariseos era más importante que el mismo Hijo de Dios que estaba delante de ellos. La formalidad era lo que autenticaba, lo que demostraba que ellos eran auténticos judíos, judíos fieles, religiosos, espirituales. Y hasta la formalidad ocupó el lugar de Dios y dejaron a Dios de lado. Y hasta hicieron planes para matar a Jesucristo por la formalidad. Así que las formalidades y las prioridades en la vida. Este es un tema también que tenemos que pensar, que le afectó a Gedeón, que empezó a prestarle más atención a la formalidad más que al corazón. Y Dios dejó su lugar y fue desplazado por un efod, por un objeto material, por el oro de ese objeto. Gedeón alcanzó enormes logros espirituales, que ya hemos hablado, ¿no? Héroe nacional, como lo dice en Hebreos 11, un héroe de la fe, ¿no? Grandes logros espirituales, un hombre que figura dentro de los principales de la historia de Israel y reconocido por ellos. Pero su vida se torna gris en este capítulo y empieza a tropezar. Y le repaso los 3 síntomas que hemos mencionado para que nos evaluemos nosotros. Abandonó el diálogo con Dios y empezó a manejarse por su cuenta. Los impulsos lo dominaban, no podía refrenarse. Perdió el dominio propio, vengativo, irritable, enojadizo, que devolvía el mal con mal. Y su visión espiritual se enturbió, ¿no? Él creía que había que cumplir ciertas formalidades. Y Dios fue relegado en su vida. Las formalidades ocuparon el lugar de Dios. No digamos, hermanos, esto no me va a suceder, esto no me puede pasar, esto no me va a suceder a mí. Le sucedió a Gedeón, a pesar de todo esto negativo que hemos mencionado hoy. Gedeón fue el hombre en medio de una nación que Dios convocó y le habló. Fue la persona a la cual Dios le habló. De toda esa nación, Dios la convocó. Y el Espíritu de Dios vino sobre esa persona. Fue el único que vino el Espíritu de Dios sobre él. Y fue el único que se levantó para derribar los altares. Y fue en medio de esa anarquía, ese desorden y opresión, el que convocó a las tribus, al ejército, y que los guió en el triunfo, y que los liberó. Es decir, estamos hablando de un gran hombre de Dios. Un gran hombre de Dios. No tenían ni para comer, ni podían moverse en libertad, en medio de la idolatría. Y él hizo que vuelvan a Dios, los liberó, les dio seguridad, tranquilidad y derrotó una gran potencia en ese momento que los estaba dominando. Y sin embargo tuvo su declive. Le pasó a Gedeón. Así que no digamos, eso no me va a suceder. Si le pasó a él, nos puede suceder a nosotros. ¿Qué tendríamos que hacer? ¿En qué tendríamos que pensar en esta semana que comenzamos? ¿De qué debemos cuidarnos? Bueno, 1 Corintios 10. Así que el que piensa estar firme, mire que no caiga. Es decir, no pensemos, yo ya llegué, estoy firme, seguro, no me va a pasar a mí. No, nos puede pasar. Podemos tropezar, podemos entrar en el declive, podemos caernos. Hay que estar vigilantes, cuidar el corazón, cuidar la oración, la lectura de la palabra de Dios, la comunión con Dios, buscar la guía de Dios. Cuidarnos, estar vigilantes, en primer lugar. Y si en segundo lugar identificamos, cosa que es muy posible, identificamos en nuestro corazón que alguno de estos síntomas ya están, de estos síntomas que he mencionado, de declive, que ya están instalados, alguno o se están instalando, o varios de estas cosas que le pasaron a Gedeón, están pasando en nuestra vida, ¿no? Y que puede ser, no lo neguemos, puede ser. Abraham tuvo problemas, Moisés tuvo problemas, Gedeón tuvo problemas, David tuvo problemas. Puede suceder que algunos de estos síntomas estén en nuestra vida, que haya crecido progresivamente. Bueno, hay solución, hay remedio para eso. El profeta Jeremías dice, así dijo Jehová, paraos en los caminos y mirad y preguntad por las sendas antiguas, cuál sea el buen camino, y andad por él, y hallaréis descanso para vuestras almas. Es decir, si identificamos que algo de lo que le pasó a Gedeón nos está pasando a nosotros, el profeta dice, paraos,
hay que detenerse. Lo primero es, hoy domingo, esta semana, vamos a pararnos, vamos a detenernos, vamos a evaluar dónde estamos parados, qué estamos haciendo, por qué nos está yendo mal, en qué nos estamos equivocando. Primero hay que detenerse. Si vemos que la cosa está mal, hay que detenerse. Mirad y preguntad por las sendas antiguas. Y hay que decir, pero ¿cuándo me desvié yo? Yo no caminaba así. ¿El camino del Señor cómo es? ¿Qué es lo que quiere Dios? ¿Cuál es la senda del Señor para mí? Pensemos, ¿desde cuándo yo estoy así? ¿Cuándo me desvié? Yo caminaba bien, tengo que volver a ese camino. ¿Cómo es ese camino? El buen camino, y andad en él. Hay que volver a ese camino. A eso que perdimos, capaz que lo perdimos esta semana, este mes o hace años. Hay que preguntar por ese camino original, el camino de la palabra de Dios, y volver. Y si volvemos a ese camino, hallaréis descanso. Recordemos que Dios es bueno, perdonador y grande en misericordia. Y si reconocemos algo de esto que nos está sucediendo en nuestra vida, tenemos que volver al camino, tenemos que reconocerlo, detenernos, volver al camino, volver a la palabra de Dios, volver al diálogo con Dios, a que el Espíritu pueda hablar en nuestras vidas, generar dominio propio, volver a entender que nuestro corazón tiene que estar en sintonía con Dios, fiel a su palabra, siguiendo su voluntad, que no es viniendo acá, no es simplemente cumpliendo ciertas formalidades, que yo voy a dejar a Dios satisfecho. Analizar nuestro corazón, volver a Dios, que el Espíritu obre en nuestras vidas y comenzar a retomar el diálogo con Dios. Pensar en esa senda antigua, ¿no? Y volver a esa senda antigua. Y los dejo con este desafío, hermanos, en esta semana, para que lo pensemos seriamente en este cierre del estudio de Gedeón.